Ok. Demostración, pues hay que hacer cuentas. Entonces, el chiste, como ya les dije, es hacer un cambio de variable. Por teorema de cambio de variables, tengo que la integral sobre omega t de f de x pico t de x pico es la integral sobre omega de f en phi de x, t por el determinante de x en phi de x, t en dx. Ajá. Acuérdense que todo esto es j. ¿Sí? J de xt. ¿Ok? Ahora, lo que queremos hacer es, o sea, yo tengo que calcular la derivada de esto, es la derivada parcial de esto. Entonces lo que yo quisiera es meter la derivada, la voy a meter por el momento. Pero ojo, no saben si esto es diferenciable, pero sí lo es, nada más que no lo he probado. Ahorita lo pruebo. Entonces, como f es suficientemente suave, tenemos que la derivada respecto de t de la integral sobre omega t de f de x pico, t respecto de x pico es la integral sobre omega de la parcial respecto de t de f de phi de x, t, por el módulo de j. Y aquí es respecto de x, respecto de variables materiales. Ok, ahora por la relación de Euler, dejen aquí un momento esto. Por la relación de Euler, tenemos que la parcial respecto de t de j de x, t es j de x, t por la divergencia espacial de u en x pico, t con x pico igual a phi de x, t. ¿Sí? Ok. Fíjense que eso, como se los había dicho, es una ecuación diferencial, pero de hecho es ordinaria. Ay, ya me quedó todo chueco esto. A ver. ¿Va? Entonces eso es una ecuación ordinaria y de las más fáciles. Porque esto quiere decir que entonces j de x, t es c de x, 0 por e a la integral de 0 a t de la divergencia de x pico de u en x pico s, con x pico igual a phi de x, t respecto de s. ¿Sí o no? La resolví por separación de variables. Es una ecuación lineal de primer orden para j. Ojo, no estoy resolviendo j. O sea, de alguna manera sí estoy despejando j, pero esto es una función implícita de j, porque, y no nada más eso, implícita y diferencial, porque j depende de u, ¿no? O sea, recuerden, u es la derivada de la phi, ¿ok?
obviamente j pues es la derivada, es la jacobiana de phi, ¿sí? Entonces todo esto como que es una relación implícita, aquí está phi también metido, entonces todo esto es más bien como una relación implícita para phi, ¿okay? Pero me da una representación de j, implícita pero me da una representación de j, ¿okay? Ahora fíjense, esto es lo interesante, donde c igual a c de x, 0 es una función de x evaluada en t igual a 0, ¿okay? Y en la condición inicial, es decir, la condición inicial j en x, 0 pues es c en x, 0, ¿no? ¿Okay? Entonces el valor de c en x, 0 es el valor del jacobiano al tiempo 0, pero ¿ese quién es? Ese es 1. Para un mapeo de flujo de fluido es 1. ¿Por qué? Porque por hipótesis, acuérdense, por hipótesis phi 0 de omega es omega, es decir, al tiempo t igual a 0, phi es el mapeo identidad. Phi 0 es la identidad, ¿ok? Por lo tanto, su matriz jacobiana es 1, tiene determinante 1, ¿no? Por lo tanto, c de x, 0 es 1, que es mayor a 0. Ya estuvo, porque entonces, esto me está diciendo que j de x, t es mayor o igual a 0 para todo x en omega y t mayor o igual a 0. Esto me está diciendo que en dinámica de medios continuos en fluidos, el jacobiano siempre es no negativo, ¿ok? Y lo más interesante es que por lo tanto este módulo de j es j sin módulo, y si esto es C1, que lo es porque es el jacobiano de un difeomorfismo, pues este es C1. Entonces efectivamente sí podía meter la derivada, y no nada más eso, puedo usar la regla del producto, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, j es diferenciable respecto a t. ¿Sale? Entonces la derivada respecto de t de la integral de omega t de f de x pico, pues esto es la integral sobre omega de la parcial respecto de t de la f en phi de x, t, por j de x, t de x, ¿sí? Ahora esto es igual a la integral sobre omega de f de phi en x, t, por jt de x, t, ¿ok? Más, estoy usando la regla del producto, más ft en phi de x, t, por j de x, t respecto de x, ¿sí? Bueno, a esta le puedo aplicar Euler una vez más, ¿no? Entonces esto es igual a la integral sobre omega de f de phi de x, t, por j de x, t por la divergencia de u
en x pico, coma t, en x pico igual a phi de x, t más f de t en phi de x, t por j de x, t de x. Entonces nada más usé la relación de Euler. Vale, entonces vamos a regresar a las variables originales. Regresando a las variables originales, generar otro GIS. Las variables originales es igual a la integral en omega t de f de x pico, t por la divergencia de un pico, x pico, t, ahora ya sin la evaluación porque ya estoy en variables x pico y se me va el jacobiano, ¿no? Para regresar a las variables originales siempre hay que tener el factor jacobiano aquí en cada término, ¿sí? Entonces, variables originales no lo tengo. Y tampoco la evaluación, estoy en x pico ahora. Más la integral sobre omega t de la derivada respecto de t de f de x pico, t de x pico. Mucho cuidado, sí. Esto es la derivada parcial de todo esto. Aquí hay que ponerle derivada total, porque la x pico depende de t. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que están escribiendo, ¿sí? De hecho, muchos libros de fluidos incluso distinguen 3 tipos de derivada, pero realmente como que es la misma, ¿no? La derivada material, la derivada total y al otro le ponen un puntote aquí, pero así un puntote, ¿eh? ¿Ok? Que es como la derivada para estas cosas. Bueno, para las variables espaciales, pero es lo mismo, a fin de cuentas, ¿ok? Y, bueno, lo puedo escribir todo esto como la integral sobre omega t, la derivada respecto de t, de f de x pico, t, más f de x pico, t, por la divergencia de 1, de x pico, t, de x pico, ¿no? Aquí es en variables x pico, obviamente, no se lo estoy poniendo, pero es en variables x pico, ¿no? Obviamente, porque estamos en representación espacial. ¿Y dónde? Por regla de la cadena, tenemos que la derivada respecto de t de f de x pico, t, más f de x pico, t por la divergencia de 1 de x pico, t, esto es igual a ft
en x pico, coma t, más u en x pico, coma t punto el gradiente de f en x pico, coma t, más f en x pico, coma t por la divergencia de u en x pico, coma t, ¿no? Pura regla de la cadena. Ahora sí, esto significa que estoy dejando x pico fijo y derivo, esto es una derivada parcial puramente respecto de t. Y esto es por lo tanto, f de t en x pico, coma t, y vamos a usar para esta y esta una regla del producto, pero para la divergencia de esas que ven en cálculo. Vean que esto es más la divergencia en x variables x pico de f de x pico, coma t por u de x pico, coma t, ¿ok? Y por lo tanto, la derivada respecto de t de la integral de f de x pico, coma t de x pico es la integral sobre omega t de la parcial respecto de t de f de x pico, coma t de x pico más, como aquí abajo, más la integral sobre omega t de la divergencia de f de x pico, coma t por 1 de x pico, coma t de x pico. Y ya estuvo. Ya estuvo. Fíjense que a veces algunos libros enuncian el teorema del transporte así. Me pueden decir, pero tú lo enunciaste con un término de frontera. Sí. Nada más aplica el teorema de la divergencia a este término y obtienen lo que dije. ¿Sí? Aplicando teorema de la divergencia, concluimos. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Vamos a discutir el significado que tiene para medida el teorema del transporte y vamos con otro siguiente postulado. Nos vamos a parar un momento.